Esta es la imagen de uno de los sucesos más repudiables quizás de la semana. Palos, piedras, tubos, cohetones, las armas que han sido usadas por denominados colectivos chavistas en un nuevo asedio a la Asamblea Nacional de Venezuela. La sede del Parlamento quedó convertida prácticamente en un campo de batalla luego de que un grupo de 30 personas ingresaran por la fuerza con el objetivo de agredir a diputados opositores que conmemoraban el Día de la Independencia con una sesión especial. 5 parlamentarios resultaron heridos, 2 de ellos de gravedad, y todo ocurrió, según denunciaron los legisladores, ante la mirada inerte de la Guardia Nacional, que no impidió el ataque. Esas imágenes, pues por supuesto, corresponden a quienes se han pronunciado en contra de estos hechos. Ahí vemos al presidente Juan Manuel Santos y a otra gente de la comunidad internacional que ha condenado lo ocurrido. Preocupación y rechazo generó en la comunidad internacional el asalto de grupos paramilitares apoyados por el régimen de Nicolás Maduro al Palacio Federal Legislativo. El incidente fue catalogado como un elemento que incrementó la tensión política que se vive en el país. Representantes de varios países y organismos instaron al gobierno a investigar lo sucedido y castigar a los responsables. Además, abogaron por una salida pacífica al conflicto. La OEA expresó su repudio en un comunicado. Hoy debería de haber sido un día para reflexionar sobre la historia del país y los vínculos que unen al pueblo de Venezuela. Sin embargo, el régimen eligió nuevamente el camino de la violencia para silenciar a la disidencia política con un ataque premeditado sobre la institución que es el símbolo de la representación popular, la Asamblea Nacional. El presidente colombiano Juan Manuel Santos hizo un llamado al diálogo y la Cancillería de ese país pidió que se garantice la seguridad de los miembros de los poderes públicos y se respete su autonomía. Nos llegan noticias nuevamente de Venezuela, de violencia en Venezuela. Y en esta ocasión, violencia en el templo de la democracia, que es el recinto de la Asamblea Nacional, del Parlamento. Y como demócratas tenemos que condenar esa violencia. Entre tanto, durante su visita a Francia y en un mensaje conjunto con Emmanuel Macron, el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto calificó como un atentado la golpiza a los diputados y las amenazas a los trabajadores de la prensa que se encontraban en el recinto. Ocupados y preocupados por lo que ocurre en Venezuela y muy señaladamente ante los hechos muy lamentables ocurridos el día de ayer, que México ha condenado porque atentan contra la democracia y porque es un atentado a la tarea que tiene el Parlamento de ese país. Pero también los países miembros del Mercosur consideraron que era inadmisible que en un país democrático se registraran estos actos. La Cancillería panameña dijo que la ruta electoral era la clave para solucionar las diferencias. Solicitud que fue igualmente acogida por el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Condeno brutalmente el asalto a la Asamblea Nacional de Venezuela, símbolo de democracia. El Parlamento Europeo pide elecciones ya. Mientras el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, hizo un llamado a la paz, a la libertad y al respeto de los derechos del pueblo venezolano. Mi rotunda condena al violento asalto del Parlamento de Venezuela. España con la paz, la libertad y los derechos del pueblo venezolano. El expresidente colombiano Andrés Pastrana y el ecuatoriano Jorge Tuto Quiroga pidieron a la UNASUR la realización de una reunión urgente. El Parlamento Europeo pues ha condenado este ataque a la Asamblea Nacional y desde Bruselas, en Bélgica, nos acompaña hasta ahora el eurodiputado Antonio López Insturriz. Él es secretario general del Partido Popular Europeo. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias. No, gracias a usted. Lo sucedido en Venezuela pues deja en evidencia el irrespeto absoluto que hay a los derechos humanos de un ciudadano común como para los asambleístas, ya lo veíamos ahí. El Estado ya no es ni siquiera capaz de garantizar ni la seguridad institucional de quienes han sido electos democráticamente por el pueblo. ¿Qué hubiese sucedido, le pregunto yo, si esto hubiera pasado en cualquier congreso de otro país? Grupos armados asediando y atacando a diputados. ¿Cómo debió haber reaccionado la Guardia Armada o la Fuerza Armada o la policía en este caso? Pues imagínense ustedes, evidentemente tenía que haber una reacción inmediata por parte de las autoridades para frenar lo que es una cuestión sagrada, que es violentar a los diputados que representan a los ciudadanos dentro de una democracia, en el libre ejercicio de sus funciones. Es inaudito, estas cosas
no se ven. Es decir, yo no recuerdo ahora ejemplos parecidos, tenemos que remontarnos a lo mejor muchos años, ¿no? Es decir, la situación de inseguridad que se provoca con esta cuestión es un claro reflejo, ¿no?, de la situación en Venezuela, que es totalmente desastrosa en cuanto a la gestión por parte del gobierno, ¿no?, ni siquiera ya de la seguridad. Testimonio de ello, desgraciadamente, son esas 91 personas que han muerto en los últimos 3 meses en las calles de Venezuela, ¿no?, defendiendo las libertades, cientos de heridos. Al final, las fotos que hemos visto terribles de los diputados con las cabezas ensangrentadas, no son más que testimonio de lo que realmente ya viene ocurriendo desde hace muchos meses, ¿no?, en las calles de Venezuela. Y esto la comunidad internacional tiene que reaccionar tarde o temprano. Ya lo están haciendo mediante comunicados, ¿no?, la Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas, y nosotros también desde la Unión Europea expresando, desde luego, absolutamente nuestra consternación y rechazo absoluto a lo que está ocurriendo. Eurodiputado, justamente el Partido Popular Europeo ha exigido sanciones contra el régimen chavista. ¿De qué tipo de sanciones hablamos y cuánto apoyo tendría dentro del Parlamento, para empezar? Vamos a ver, aquí lo que se trata es una cuestión muy clara. Lo que tiene que saber el pueblo venezolano es que esas sanciones van dirigidas al régimen. Yo siempre he apoyado la posición común, por ejemplo, de Europa sobre Cuba. ¿Qué es lo que diferenciaba esta posición sobre Cuba del bloqueo americano? Pues que el bloqueo afectaba a la población de Cuba. Le negaba muchas de las necesidades, no se podían cubrir muchas de las necesidades del pueblo cubano, que no es culpable del régimen que tiene. La posición común europea sobre Cuba afectaba directamente a los personajes del régimen. Y esto es lo que nosotros queremos pedir, que haya sanciones. Hay por ahí muchos dirigentes chavistas que están siendo en estos momentos acusados o investigados por narcotráfico y por muchísimas otras cosas. Tiene que haber una reacción por parte de la opinión pública y por parte de las instituciones para que se produzca un control de estas actividades. Las sanciones pueden ser uno de esos mecanismos. Ahora, Nicolás Maduro y su gobierno siempre se han mostrado bastante irreverentes ante sanciones anunciadas, pronunciamientos, peticiones de organismos internacionales, por ejemplo, como el Parlamento Europeo, otros gobiernos también. ¿Qué hay que hacer para que la condena internacional no solo se quede en eso, en una condena? Porque dice, el Parlamento Europeo condena este hecho de violencia. ¿Cuál es la forma para poder ayudar eficientemente a los venezolanos que ya llevan 3 meses en la calle, donde se han presentado 80 muertes, detenciones arbitrarias además? Lo importante, lo fundamental es la unidad, y desgraciadamente aquí en Europa tenemos un problema. La izquierda europea no se une. Tengo compañeros de la izquierda democrática que, por supuesto, en este momento están condenando lo que está ocurriendo, ¿no? Pero hay mucha, sobre todo los populistas, ¿no?, que tenemos ahora en Europa, de ultraizquierda, que se niegan a que haya condenas y están bloqueando constantemente en instituciones europeas como el Parlamento Europeo cualquier tipo de iniciativa en este sentido. No sé qué es lo que tiene que pasar para que se den cuenta. Ahora también son gente que quiere volver a los regímenes estalinistas del pasado, ¿no? Son gente que vivía muy a gusto con el muro de Berlín en Europa, ¿no? Y no creo que cambien de opinión. Lo que digo es que la gente demócrata, que los hay, de izquierdas, de derechas, de centro, estemos juntos y unidos. Eso es la mayor fortaleza que podemos demostrar, todo el sector internacional. Y no se trata de una injerencia, se trata de una coordinación en defensa de la democracia y las libertades en Venezuela. Pues que así sea y que se den sanciones de manera ejemplificadora y además pues que se pueda hacer algo de manera eficiente, como digo, para las personas que están perjudicadas, que ya llevan así muchos años. Sin embargo, pues ahora la protesta ha sido sin parar durante 3 meses y ya vemos el resultado que se da. Gracias al eurodiputado Antonio López Isturriz, secretario general del Partido Popular Europeo, nos ha acompañado aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día. Pues yo soy el agradecido y en fin, mi saludo y desde luego mi apoyo a la gente que en estos momentos está sufriendo en las calles de Venezuela, a mis compañeros diputados, que sepan que la gran mayoría ayer del Parlamento Europeo aplaudió la intervención en la cual llamamos la atención sobre este particular y no hubo casi ideologías en torno a eso y ha habido una condena bastante unánime de los hechos acaecidos.
que no cesen en su lucha por las libertades democráticas, por la libertad de expresión y, desde luego, ni un prisionero político más en Venezuela ni en Cuba, por cierto. Que así sea. Gracias, eurodiputado.